Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. El sector ganadero ha sido uno de los más golpeados por la crisis económica y las políticas gubernamentales implementadas desde la llegada del expresidente Hugo Chávez al poder. Sin embargo, actualmente ha logrado establecer conversaciones con diferentes representantes del gobierno del presidente Nicolás Maduro con el propósito de buscar mejoras en las condiciones de producción. Luis Prado, vicepresidente de la Federación Nacional de Ganaderos, asegura que en las últimas semanas han evidenciado mejoras en los precios de los productos que ofrecen y leves avances en cuanto al suministro de combustible, pero insiste en que siguen sin obtener respuestas a problemas que han denunciado desde hace varios años. Algunos factores limitantes como son temas de seguridad personal y seguridad jurídica que siguen afectando seriamente y gravemente al sector agropecuario. El tema del abigeato, que es un tema muy grave ya que afecta a un volumen muy importante de la población bovina nacional. Prado subraya que la inestabilidad e incertidumbre económica les dificulta trabajar sobre la base de proyecciones, pero subraya que a pesar de las circunstancias, mantienen firme el compromiso de seguir trabajando por el país. Que en Venezuela se produce el 100% de la carne y la leche que se consume en el país. Por supuesto, estamos por debajo de las recomendaciones de la FAO, de lo que debería ser el consumo per cápita. En varias ocasiones, el gobierno venezolano ha manifestado su intención de convertir a Venezuela en una potencia ganadera. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Luego de que Nicaragua experimentara en promedio 30 alzas en los precios de los combustibles a lo largo de 2021, cifras actualizadas del Banco Central de Nicaragua indican que entre enero y octubre de ese año, el consumo de este producto incrementó sustancialmente en comparación con el mismo lapso en 2020. Las perspectivas apuntan a que los precios locales puedan seguir en ascenso luego de que a nivel internacional el barril de petróleo roza los $90. Solo el año pasado, en medio de las fuertes alzas de precio, el consumo nacional de gasolina experimentó un crecimiento del 10.5% al pasar de 2.036.000 barriles hasta octubre de 2020 a 2.061.000 barriles en 2021. Emanuel González, un taxista de Managua, explicó a La Voz de América que el alza de los precios los obliga a consumir más este producto. La verdad que sí, todo está caro aquí. Me toca antes le echaba 100 pesos y subía un poquito más el tanque, ahora son 100 pesos y no sube nada, entonces por ley tengo que subirle a 200, 300. Según datos del Instituto Nicaragüense de Energías, en lo que va de 2022 se han registrado 3 alzas y una baja en los precios de la gasolina regular y súper, mientras que el diésel ha sufrido 4 alzas en total. Mientras Nicaragua se mantiene con el precio de los combustibles más caros de la región, el galón de gasolina súper ronda los $5 y el de gasolina regular $4.41. El presidente de la Asociación de Transportistas de Nicaragua, Marvin Altamirano, expresó a La Voz de América su punto de vista sobre el tema. Nosotros siempre vamos a decir que las alzas del combustible no son relativas a los precios internacionales y que eso daña la economía, nos afecta a nosotros como sector y afecta a toda la economía del país. En tanto, expertos en temas de consumidores y transportistas nicaragüenses coinciden en que el alza del combustible impacta, como es lógico, el valor de la canasta básica familiar. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua. Las tensiones alrededor de Rusia y Ucrania continúan subiendo y muchos expertos recuerdan cuando en julio de 2021 el presidente Joe Biden fue inusualmente tajante al hablar de lo que pasaría si un ataque cibernético se salía de control. Si terminamos en una guerra de verdad con una potencia mundial, será a consecuencia de un ataque cibernético de repercusiones graves, dijo entonces. Ahora que aumentan los temores de una invasión rusa de Ucrania, funcionarios occidentales están advirtiendo sobre la posibilidad de que Rusia lance ciberataques contra países de la OTAN. Y si bien nadie está sugiriendo que eso desembocará en una guerra abierta entre países con armas nucleares, el riesgo de una escalada es real.
El peligro radica en que hay incertidumbre en torno a en qué consiste una delimitación digital. Los hackeos, incluyendo los capaces de paralizar una infraestructura con secuestro de datos, han aumentado en años recientes y usualmente quedan impunes. No hay nada claro sobre la gravedad que tendría que ser un ciberataque para llevar a un país a la guerra. Estados Unidos y otros países de la OTAN han amenazado con imponer severas sanciones a Rusia si invade Ucrania. Pero lo que no se sabe es qué harán si Rusia, en vez de invadir, lanza un potente ciberataque contra la infraestructura esencial ucraniana, como plantas eléctricas, sistemas financieros o redes ferroviarias. El ciberespacio es un área particularmente desordenada. No hay tratados de control de armas que puedan limitar los hackeos por parte de actores respaldados por un Estado, que en todo caso son difíciles de rastrear a una fuente específica. La tecnología es barata y fácil de conseguir, y los hackers pueden actuar por su cuenta o ser contratados por otros, lo que dificulta aún más la atribución. La proliferación de freelancers y hacktivistas complica este cuadro. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. Rusia anuncia la retirada parcial de algunas de sus tropas concentradas a lo largo del oeste y del sur del país, muy cerca de la frontera con Ucrania. El Ministerio de Defensa ruso anunció hoy que los efectivos militares regresarán a sus bases permanentes luego de haber concluido los entrenamientos. Estos indicios sobre una desescalada militar rusa coinciden con la visita del canciller alemán Olaf Scholz a Moscú para un encuentro con el mandatario ruso Vladimir Putin justo un día después de haberse reunido con el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky. Como resultado de este encuentro en Kiev, el líder alemán aseguró que los aliados de Occidente están preparados para un diálogo serio con Ucrania sobre cuestiones de seguridad europea. Paralelamente, y pese a los múltiples intentos frustrados por alcanzar un acercamiento de las diferentes posturas, el Kremlin también señaló que hay espacio para la diplomacia y se mantienen abiertos al diálogo con Estados Unidos y la OTAN. En tanto, el gobierno del presidente Joe Biden advierte que un ataque masivo contra Ucrania podría producirse en los próximos días, una dura ofensiva en forma de bombardeo aéreo, seguido de una rápida invasión terrestre. El secretario de prensa del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que las acciones de Rusia continúan alimentando las tiranteces en la región. Estas son declaraciones del lunes, previas a que Moscú anunciara hoy una retirada parcial de sus tropas. Los rusos continúan la escalada y amenazan seriamente la postura militar, como hemos visto en las últimas semanas y en los últimos días. Basamos nuestra afirmación en lo que estamos viendo sobre el terreno con nuestros propios ojos, que es una acumulación rusa continua e ininterrumpida en la frontera con Ucrania y ninguna evidencia de desescalada que la acompañe. Por su parte, y continuando con la misma línea de las últimas semanas, desde el Pentágono alertaron sobre una posible gran acción militar de la administración Putin sobre Ucrania, luego de que Moscú durante las últimas 24 horas continuó agregando capacidad militar en su vecina y aliada República Soviética de Bielorrusia. Ante este tenso panorama internacional, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, expresó su profunda preocupación por una posible confrontación militar en Europa. El precio en sufrimiento humano, destrucción y daño a la seguridad europea y global es demasiado alto como para contemplarlo. Simplemente no podemos aceptar ni siquiera la posibilidad de una confrontación tan desastrosa. El secretario Guterres se mostró contundente y aseguró que en los próximos días se mantendrá completamente comprometido con esta causa, afirmando que no hay ni debería haber alternativa a la vía diplomática para solucionar un conflicto que de estallar provocaría consecuencias devastadoras en todo el mundo. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Yoconda Tapia, Voz de América.
Con más de 100 años de historia, la radio continúa siendo hoy uno de los medios de comunicación más confiables y de mayor uso en todo el mundo, especialmente en Latinoamérica y el Caribe, donde su capacidad de transmitir información inmediata y de llegar hasta los rincones más remotos, incluso donde la conectividad a Internet es limitada o nula, la convierte en una tecnología con un valor incalculable para todos los públicos. La radiodifusión ha jugado un papel esencial en los principales acontecimientos del siglo XX y todavía hoy su oferta es irreemplazable. Prueba de ello ha sido la pandemia del COVID-19 y es que la radio ha vuelto a reinventarse una vez más y se ha convertido en una guía. También su función a través de programas de enseñanza digital ha logrado ayudar a la educación a miles de estudiantes en la región cuyos centros escolares todavía permanecen cerrados, ofreciendo clases a distancia para aquellos alumnos que no cuentan con dispositivos electrónicos o acceso a Internet. La J. Giles Band conquista la cima de la Hot 100 con Centerfold. Del mismo modo, la radio brinda a diario una cobertura periodística sobre temas de interés global que afectan al conjunto de la sociedad. Informa, entretiene y educa. Los conflictos internacionales, las decisiones que afectan la vida de todos, las noticias amables y las no muy amables, la música y las voces son los integrantes de la radio. La función pedagógica de la radio es indiscutible e insustituible y nosotros, desde La Voz de América, trabajamos a diario para cumplir con nuestros compromisos periodísticos, ofreciéndoles información actualizada y equilibrada. En este contexto, las entrevistas son una herramienta fundamental y se apoyan en la experiencia de los analistas, los científicos, los protagonistas de las noticias y todos aquellos que tienen algo que compartir. Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy John F. Burnett y hoy en Conversando con La Voz de América. Sin embargo, la radio como medio de comunicación va mucho más allá de su faceta informativa y también ofrece compañía a todos sus oyentes a través del entretenimiento, una función clave en estos difíciles momentos marcados por la pandemia del COVID-19, donde los aislamientos y las cuarentenas forman parte de la nueva normalidad. Voz de América, Ciudad de México. Voz de América, Honduras. Voz de América, Caracas. Desde la Organización de las Naciones Unidas, a través de un reciente informe, subrayaron la necesidad de confiar en la radio como medio de comunicación veraz frente a la avalancha de noticias falsas que circulan sin control a través de otros canales digitales, especialmente las redes sociales. Expertos en comunicación y periodistas de todos los rincones del mundo coinciden en la importancia de conocer la pandemia de desinformación que el Papa Francisco calificó como infodemia y que la sufre el mundo actual, donde una cadena de mensajes de WhatsApp puede llegar a ser más creíble y por lo tanto tener mayor impacto y repercusión en la vida de los interlocutores que los mensajes difundidos por un medio de comunicación, donde los profesionales de la información son quienes los elaboran como noticias equilibradas y basadas en diferentes fuentes. Yoconda Tapia, Voz de América. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. John F. Burnett, Voz de América, Washington. La corriente de la desinformación tiene la capacidad de impregnar cualquier conversación y llegar a todos los estratos sociales. Además, se camufla en forma de contenido periodístico y, por tanto, detectar el engaño pasa a ser una tarea muy compleja. Sin embargo, acudir a fuentes de información veraces, como medios de comunicación con una larga trayectoria y reconocimiento de terceros, pueden ayudar a contrarrestar la desinformación. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América. Y el periodista radial es un poco un pintor con palabras a través de su micrófono, su imaginación, donde extrae recursos para lograr que su oyente vea lo que se le retrata, se imagine estar en el lugar, ver a una persona o varias personas y transportarse con la noticia para entenderla. No es tarea fácil, pero es muy reconfortable saber que el oyente sigue nuestras voces. Además, la radio es ubicua, está presente en todas las partes al mismo tiempo, tiene la capacidad de reaccionar rápidamente en situaciones de emergencia y con noticias de última hora.
Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. En La Voz de América contamos con un amplio abanico de periodistas en toda la región y más allá, con profesionales en Estados Unidos, América Latina y el Caribe, Europa, Asia y África, y asisten hasta el foco de la noticia para entregarles a ustedes, estimados oyentes, información precisa y veraz en torno al acontecer mundial. Es por todo esto que hoy queremos enviar nuestra palabra de respeto, admiración y afecto a todos los radialistas en la región. Son, a través de la radio, el mejor vehículo para mantener a los ciudadanos bien informados, para que tengan la capacidad propia de analizar desde su propio punto de vista la noticia que se entrega a través de las ondas radiales. Nuestro deseo es que la radio siga siendo lo que es hasta ahora, su mejor compañía. Y desde La Voz de América elevamos la voz para decir lo orgullosos que estamos de ser una radio para el mundo. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. El Óvalo Nacional de Patinaje de Velocidad, conocida como la Cinta de Hielo, está siendo un lugar de récords en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing. Hasta ahora se han roto hasta 10 récords, 2 de ellos establecidos hace 20 años atrás, y estas nuevas marcas se dieron a pesar de que se establecieron en un lugar a una altitud más baja que Calgary y Salt Lake City, donde el aire es más delgado y pone menos resistencia para los patinadores. El hielo juega un papel importante en esos registros históricos, y el fabricante de hielo canadiense Mark Messer se ocupa de que esté en óptimas condiciones y mantiene la vista puesta en la pista. Cuando está bien puedes verlo. Si el agua es pura, hay un sonido diferente a medida que avanzan por la pista. Si el hielo es demasiado blando, no obtienes una nubecilla de nieve. Si es demasiado duro, en su lugar se desprenden fragmentos de hielo. Esas son algunas diferencias visuales que podemos usar. Las superficies de hielo se fabrican aplicando capas de agua purificada sobre un suelo de hormigón enfriado a menos 7 grados centígrados hasta que se congela hasta alcanzar un espesor de unos 2,5 centímetros. En el Ice Ribbon, donde está la pista y que es el único pabellón nuevo para estos Juegos de Invierno, se está utilizando gas CO2 como refrigerante en lugar del típico freón líquido, una novedad para unas Olimpiadas y que es mejor para el medio ambiente. Para Messer, los Juegos Olímpicos de Beijing serán inolvidables por los desafíos únicos que se le presentaron, y a pesar de la caída de los récords, se mostró reacio a atribuirse el mérito de los éxitos de los patinadores. John F. Burnett, Voz de América, Washington. El gobierno estadounidense le solicitó a Honduras el arresto al expresidente Juan Orlando Hernández para su extradición hacia Estados Unidos. Así lo confirmaron funcionarios el lunes. En un principio, la Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras indicó a través de Twitter que le había notificado a la Corte Suprema de Justicia del país que la Embajada de Estados Unidos había pedido formalmente el arresto de un político hondureño para que fuese extraditado. En otras informaciones, luego de 2 años de estar en pandemia y enfrentar sus principales desafíos, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se dirigirá hoy martes a los funcionarios de condados o circunscripciones administrativas de todo Estados Unidos en la Conferencia Legislativa 2022 de la Asociación Nacional de Condados de Estados Unidos. Cerca de 2,000 funcionarios de ciudades de todo el país se encuentran aquí en la ciudad de Washington, D.C. esta semana, centrándose en cuestiones de política federal en la conferencia, que comenzó el sábado y continúa hasta este miércoles. Por último, el gobierno de Estados Unidos informó el lunes que la retirada de la mayoría de su personal diplomático en Ucrania se debe a que Rusia no da señales claras de bajar la intensidad de la crisis. Fuentes de Estados Unidos y de la OTAN han advertido de un número creciente de efectivos militares rusos en la frontera norte con Ucrania, lo que ha sido visto por Occidente como una clara amenaza a la estabilidad regional. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la violencia que alcanza a los periodistas mexicanos con una cifra de 6 asesinatos en lo que va de 2022. E incluso algunos de ellos tenían protección del gobierno luego de que la solicitaran por los temores que tenían por su vida. Para poner este tema en contexto, nuestra corresponsal en México, Sara Pablo, entrevistó
escuchó a Leopoldo Maldonado, director regional de la organización Artículo 19, que defiende los derechos a la información y la libertad de expresión. Es un inicio de año fatídico, no habíamos tenido registro de un enero con este nivel de violencia. Ya el número de periodistas asesinados en un mes lo habíamos registrado en 2002, hace 10 años, y antes 2006. Es una espiral de violencia atípica, potenciada pues por las disputas territoriales de grupos criminales, pero sobre todo por la inacción de la autoridad. Y hasta cierto punto también la complicidad en la violencia contra la prensa, siendo que pues se mantienen en la impunidad el 98% de los crímenes contra periodistas. En ese sentido, lo que consideramos es que no ha habido un golpe de timón por parte del gobierno mexicano. Siguen anclados a que se va a revisar el mecanismo de protección a periodistas. Eso es necesario, muy pertinente, pero esa revisión, el acordar cambios al mecanismo y el implementarlos llevará años. Lo que se necesita es que el gobierno atienda con un sentido de urgencia lo que está sucediendo ahora. Y lo que está sucediendo ahora está potenciado por la impunidad, por el hecho de que los propios actores políticos son los principales perpetradores de la violencia contra la prensa y por un discurso estigmatizante de la labor periodística que empieza en el presidente, pero que es replicado por otros muchos actores a nivel local. Y eso genera pues un efecto de permisividad. Entonces, todos estos elementos en conjunto pues son los que están echando gasolina a este fuego, ¿no? de la violencia contra la prensa. Leopoldo, ¿qué datos tienen ustedes sobre el cierre del 2021 en comparación con otros años? Mira, todavía estamos en la revisión de las estadísticas y de lo que hemos documentado hacia el 2021. Lo que tenemos es un corte del primer semestre, que son las 362 agresiones a la prensa de enero a junio del 2021, una agresión cada 12 horas. En donde hay un importante protagonismo en el primer semestre del año de los partidos políticos en estas agresiones contra la prensa, manteniendo, por supuesto, en primer lugar a los funcionarios públicos, pero justo apareciendo los institutos políticos como uno de los principales agresores. Esto nos habla de elementos que hemos señalado desde hace mucho tiempo, que es pues la profunda intolerancia de la clase política a las críticas públicas. Otro de los elementos relevantes que hay que destacar es que identificamos que el 53% de las agresiones son cometidas durante la cobertura de temas políticos o de corrupción. En ese sentido, pues también nos da luz para entender pues cuáles son las motivaciones detrás de la violencia contra la prensa. En segundo lugar está, por supuesto, los temas de seguridad y justicia, pero es muy importante recalcar es que la violencia contra la prensa tiene una importante carga política y eso lo estamos confirmando en las estadísticas del 2021. Y bueno, pues lo que ya señalaba, ¿no? El tema de la impunidad que se mantiene a niveles alarmantes del 98% y eso pues no tiene visos de revertirse. Ya hablabas del papel del gobierno. Ellos han dicho que van a revisar este mecanismo de protección. ¿Cuáles podrían ser otro tipo de acciones? Pues mira, yo creo que la revisión del mecanismo sí es pertinente y eso va a llevar tiempo, como ya lo había dicho. El tema de la contingencia o de un plan de crisis, un grupo de crisis, pues sería precisamente lo que se está haciendo hoy en Tijuana, ¿no? Que el gobierno federal mandó, entiendo, 40 funcionarios de diferentes instancias de seguridad a atender las investigaciones sobre los asesinatos de Margarito Martínez y Lourdes Maldonado. Debería de pensarse en este tipo de mecanismos extraordinarios. Era Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19, una organización de defensa de los derechos a la información y la libertad de expresión, poniendo en relieve la tragedia del asesinato de periodistas en México. Esto fue Conversando con la Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.